En la vida todo parece estar bajo control, hasta que no lo está. Un solo instante, una mala decisión, un pequeño error, y de repente, el destino cambia el curso de todo. A veces, la muerte llega de forma predecible, pero otras veces se esconde en los lugares más insospechados, esperando el momento exacto para hacer su jugada final. No importa qué tan cuidadoso seas, qué tan seguro creas estar, o cuánto confíes en la ciencia o en tu propia inteligencia. Porque cuando la muerte decide que es tu turno, no hay marcha atrás. En esta edición de 1000 maneras de morir, conoceremos 2 historias donde lo imposible se convirtió en realidad. 2 hombres que jamás imaginaron que su propio entorno los traicionaría de la forma más absurda. Uno depositó su confianza en manos de la medicina, el otro en su propia invención. Ninguno vivió para contarlo, porque la muerte no avisa, no tiene preferencias y, sobre todo, no perdona. Manera de morir. Número 777. Dormido para siempre. Luis Herrera tenía 42 años y llevaba una vida común, sin grandes complicaciones. Casado, con 2 hijos, un empleo estable en una empresa de seguros y una rutina que rara vez se salía de lo predecible. Nunca había sido alguien que buscara emociones fuertes ni situaciones de riesgo. Siempre calculador, siempre cauteloso. Por eso, cuando su médico le dijo que necesitaba una cirugía menor para corregir un problema sin mayor gravedad, lo tomó con total tranquilidad. No era algo urgente, ni peligroso, solo un procedimiento ambulatorio, de esos que los doctores realizan a diario sin incidentes. Luis no tenía miedo. No era la primera vez que pasaba por un hospital, y mucho menos la primera vez que veía a un médico con un bisturí en la mano. Para él, era solo un trámite, una pausa momentánea antes de volver a su rutina. Pero lo que Luis no sabía es que su destino no estaba en sus manos. No importaba cuán predecible o segura fuera su vida. No sabía que, en ese mismo hospital, lo estaba esperando el peor error de su vida. El día de la operación llegó. Luis despertó temprano, desayunó con su familia y les aseguró que no había nada de qué preocuparse. «En unas horas estaré en casa», dijo con una sonrisa. Salió del hogar sin imaginar que nunca volvería a cruzar esa puerta. Llegó al hospital, entregó sus documentos en recepción y esperó pacientemente su turno. Le asignaron una habitación temporal, donde una enfermera le entregó la bata quirúrgica. Mientras se la ponía, sintió un leve escalofrío. Algo dentro de él, un presentimiento casi imperceptible, lo hizo detenerse por un segundo. Pero lo ignoró. Se acomodó en la camilla, revisó su teléfono y esperó. No sentía miedo, no sentía ansiedad. Era solo una rutina médica. En cuestión de horas volvería a su vida normal, o al menos eso creía él. Minutos después, una enfermera entró con una sonrisa forzada y le pidió que la acompañara al quirófano. Luis obedeció sin cuestionar nada. Caminó por los pasillos iluminados del hospital, sin saber que cada paso lo acercaba a un punto sin retorno. Ya dentro del quirófano, vio al equipo médico preparándose. Nadie lucía preocupado. Nadie mostraba señales de nerviosismo. Todo parecía estar bajo control. «Bien, Luis, vamos a comenzar con la anestesia», dijo el cirujano con voz tranquila. «Solo relájate y cuenta hasta 10». Luis se recostó en la camilla. Respiró profundo. 1, 2, 3, y ahí terminó su cuenta. Porque aunque él no lo sabía, la persona encargada de administrar la anestesia no estaba preparada para lo que iba a hacer. Un simple error, una dosis equivocada y un destino sellado. El quirófano era un ambiente controlado, frío, meticulosamente esterilizado, con luces intensas, iluminando cada detalle. En teoría, todo estaba bajo control. El equipo médico estaba compuesto por cirujanos experimentados, enfermeras con años de servicio y técnicos acostumbrados a la rutina de una sala de operaciones. Pero había un eslabón débil en la cadena. Clara. Era su primer procedimiento sin supervisión directa. Hasta ahora siempre había trabajado bajo la mirada atenta de sus superiores. Pero hoy, el anestesiólogo principal no estaba, y a ella le habían dado la tarea de administrar la anestesia. Algo que había practicado en simulaciones, algo que conocía en teoría. Pero la teoría nunca se compara con la presión de la realidad. Desde que entró al quirófano, sintió el peso de la responsabilidad en su pecho. Se repetía a sí misma que podía hacerlo,
que era solo un procedimiento rutinario, un paciente más, una dosis exacta, nada complicado, pero la presión la traicionó. Cuando tomó la jeringa, sus manos le temblaban. Miró la dosis en el frasco, calculó mentalmente la cantidad y la extrajo. Lo hizo rápido, demasiado rápido. No revisó 2 veces, no confirmó con el cirujano. Simplemente llenó la jeringa y la aplicó en la vena de Luis. Él ni siquiera lo notó. Sintió el líquido frío recorrer su brazo y en segundos, una sensación de relajación extrema. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Los cirujanos continuaban con la preparación. Ajustaban sus guantes, verificaban el instrumental. Nadie prestó demasiada atención a Luis en los primeros segundos, pero entonces el monitor cardíaco empezó a comportarse de manera extraña. Primero fue un leve descenso en el ritmo, nada alarmante. Luego, una pausa. Clara sintió cómo su estómago se encogía. Miró la pantalla. Algo no cuadraba. Luis estaba demasiado inmóvil. Respiró profundo, tratando de calmarse. Quizás era normal. Quizás solo necesitaba ajustar el flujo de oxígeno. Pero no era normal. No era un simple ajuste. Era el principio del final. El monitor de signos vitales empezó a emitir un pitido irregular. Primero sutil, luego alarmante. El cirujano levantó la vista. Luis no reaccionaba como debía. El pulso bajaba. Su cuerpo no respondía. Algo estaba mal. «¡Estabilícenlo!», gritó alguien. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Luis se convulsionó levemente antes de quedar inerte. Intentaron revertir la sobredosis, aplicaron adrenalina, masajes cardíacos. Nada funcionó. Luis Herrera entró caminando a ese quirófano, pero salió envuelto en una sábana blanca. Mientras tanto, en la sala de espera, su familia seguía creyendo que todo iba bien, hasta que un médico se acercó con la peor noticia posible. La cirugía era de rutina, pero para Luis fue el final de todo. Manera de morir, número 913. El obsesionado por la seguridad. Desde pequeño, Manuel Pereda aprendió que el mundo no era un lugar seguro. Cada noticia sobre robos, secuestros o invasiones a hogares reforzaba su paranoia. Mientras otros niños jugaban en el parque, él imaginaba cómo proteger su casa de cualquier amenaza. Con los años, su obsesión se convirtió en un estilo de vida. Mientras la mayoría confiaba en cerraduras básicas y sistemas de alarma estándar, Manuel llevaba las cosas a otro nivel. Cámaras de vigilancia en cada rincón, sensores de movimiento ultrasensibles, ventanas con refuerzos de acero y puertas con múltiples capas de seguridad. Pero nada era suficiente. Siempre encontraba una posible vulnerabilidad, un fallo en su plan. Hasta que se le ocurrió la idea definitiva, un sistema de cierre automático que bloquearía su casa ante cualquier intento de ingreso forzado. El mecanismo era simple en teoría, pero sofisticado en ejecución. Con solo presionar un botón, todas las puertas y ventanas se sellarían de inmediato, haciendo su hogar completamente inaccesible. Ni ladrones, ni policías, ni siquiera los bomberos podrían entrar sin su autorización. Un sistema infalible, a prueba de todo, o al menos eso pensaba. La noche era tranquila. Afuera, el mundo seguía su curso sin sobresaltos. Pero dentro de la casa de Manuel, algo estaba por salir terriblemente mal. Después de meses perfeccionando su sistema, finalmente había llegado el momento de probarlo en su versión definitiva. Ajustó los sensores, revisó los mecanismos y con una sonrisa de satisfacción, activó el protocolo de cierre total. Con un simple comando, las puertas se sellaron de golpe. Un sonido metálico resonó en toda la casa. Las ventanas, reforzadas con paneles de seguridad, quedaron herméticamente bloqueadas. Por primera vez en su vida, Manuel sintió una verdadera sensación de invulnerabilidad. Estaba completamente aislado del mundo exterior. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Solo había un problema. Manuel había pensado en todo, o al menos eso creía. Su sistema tenía una función especial de emergencia. Para evitar que cualquier ladrón pudiera desactivar el mecanismo desde afuera, el sistema se bloqueaba automáticamente si detectaba una interrupción en la energía eléctrica. En otras palabras, si la casa sufría un apagón,
El cierre total se activaría hasta que él mismo ingresara la clave maestra en el panel de control. Un detalle de seguridad infalible. Pero lo que Manuel no previó fue que, en ese preciso momento, un pequeño error en la instalación eléctrica provocaría una sobrecarga. El sistema de luces parpadeó, un chisporroteo en los circuitos, un zumbido extraño, y de repente, la casa entera quedó en completo silencio, sin electricidad, sin señal, sin salida. Manuel parpadeó, confundido. Durante un segundo pensó que era solo una fluctuación eléctrica. Nada grave. Se dirigió al panel de control y presionó el botón de reinicio. Nada. Probó ingresar su clave maestra. La pantalla no encendía. Su respiración se aceleró. Un leve cosquilleo de ansiedad recorrió su pecho. Intentó mantener la calma. Había diseñado este sistema. Sabía cómo funcionaba. No había forma de que estuviera realmente atrapado. ¿O sí? Presionó más botones, golpeó el panel, reinició los servidores manualmente. Nada. Poco a poco, la certeza se instaló en su mente como una sombra fría. Su propia casa lo había encerrado. Al principio, Manuel mantuvo la calma, pero con el paso de las horas, el oxígeno comenzó a escasear. Las paredes que antes le daban seguridad, ahora eran su prisión. Golpeó la puerta con desesperación, gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchaba. El aire se volvió pesado, su respiración se hizo más lenta. La falta de oxígeno lo mareó. Se desplomó en el suelo. Días después, cuando sus amigos notaron su ausencia, llamaron a la policía. Entraron a la casa rompiendo la puerta con dificultad. Encontraron a Manuel sin vida, asfixiado en su propia trampa de seguridad. La ironía fue brutal. Su obsesión por la protección lo llevó a su propia muerte. Luis murió confiando en los médicos. Manuel murió confiando en su propia inteligencia. Dos hombres con destinos distintos, pero con el mismo resultado. Porque cuando la muerte decide visitarte, no importa qué tan seguro creas estar. A veces, el enemigo no está afuera, sino dentro, esperando el momento exacto para hacer su jugada final.